Buenas tardes, Valeria. Gracias a ustedes por su tiempo y por asistir. Si les parece bien, podemos esperar y sin dar 5 minutos, unos 5 minutitos más. Y si no hay nadie más que se conecte, podríamos arrancar. Si tienen o saben de alguien que está demorado o se está conectando y quieren hacérmelo saber por mensaje, también son bienvenidos. Perfecto. Excelente. Bueno, cualquier duda o consulta que vaya surgiendo conforme vamos llevando la presentación, pueden dejarla en el chat y tal vez a mediados y si no, seguramente al final de la presentación revisemos y contestemos las dudas o consultas que les vayan surgiendo. No se detengan, o sea, si tienen alguna pregunta que les surja ahí en el momento, pueden incluirla en el chat o inclusive pueden abrir micrófono y avisarme. La idea es despejar cualquier duda, consulta que tuvieran y darles a conocer un poco la oferta o lo que resuelve esta tecnología. O sea, ¿no ingresa nadie más? ¿O estamos Ahí, listos? ahí han estado entrando un par más. Voy a darles 2 minutitos y arrancamos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, valió la pena esperar. Habían un par más. Bueno, vamos a iniciar honrando la puntualidad de los que están y en la medida en la que se vayan sumando, vamos a ir abriéndoles sala al resto de los participantes. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Ulloa, soy ingeniero biomédico y soy parte del equipo de producto de la unidad de monitoreo y cuidados agudos de Medtronic. El día de hoy, el objetivo de esta reunión es darles una presentación sobre nuestro sistema de monitoreo regional de saturación de oxígeno y los focos sobre los que haremos
bueno, valga la redundancia, foco en esta reunión serán los principios fisiológicos de la monitorización regional, la tecnología en la que se basa esta medición y la aplicación bastante por encima, podríamos verlo posteriormente en otras oportunidades, para UCI neonatal. Vamos a iniciar con la primera parte del día de hoy, introduciendo o repasando, si alguno de ustedes ya los está trabajando con cotidianidad, de hecho lo trabajan, pero probablemente con métodos de medición tradicionales, el concepto de la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, acá ponemos esta imagen a modo de analogía, un trencito que abastece al organismo. En la estación de carga de este ferrocarril del transporte de oxígeno se encuentran los pulmones y el sistema cardiopulmonar, el cual posteriormente el oxígeno que perfunde a través del sistema respiratorio es transportado a través de la hemoglobina y el motor detrás de esa movilización es el gasto cardíaco a nivel de la bomba del corazón y posteriormente esa sangre movilizada, oxigenada, llega a los distintos tejidos del cuerpo. Los tejidos extraen según sus necesidades metabólicas y fisiológicas y posteriormente se puede llegar a observar el contenido venoso del oxígeno posterior a que el cuerpo ha tomado el oxígeno requerido. Aquí lo que merece la pena destacar es que tenemos tres grandes bloques y es de importancia o de valor recalcar estos bloques porque vamos a entender qué es la saturación regional a partir de esto. En lo que es el bloque color rojo es lo que es la oferta de oxígeno y es lo que convencionalmente medimos a través de la saturación de oxígeno. Es cuánto tengo disponible, pero no me dice realmente cuánto estoy ocupando. Y por otro lado, tengo lo que es la demanda de oxígeno o el consumo de oxígeno. Y el consumo y extracción de oxígeno lo puedo medir a través de la medición de la saturación venosa de O2. Sería la reserva de oxígeno remanente en sangre posterior al consumo del organismo. Y entre eso se encuentra la demanda del tejido, que este va a ser el foco de nuestra reunión de hoy, porque la demanda del tejido va a tener una entrada y una salida. Yo te ofrezco determinada cantidad de oxígeno y posterior a que yo consumo lo que necesito, sale una determinada cantidad. Y lo que es la saturación regional, en realidad es ese equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en el sitio de interés. Saliendo de la analogía del tren, vamos a una segunda analogía con una balanza, porque esto es un juego de balanza entre la oferta y demanda de oxígeno, cuánto está disponible y cuánto estoy necesitando. De un lado de la balanza tengo la oferta, y la oferta está relacionada con la presión arterial de oxígeno, que sabemos que tiene que ver con la ventilación o cómo respira el paciente, la hemoglobina disponible, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y el volumen sanguíneo. Todo esto me habla de cuánto oxígeno tengo disponible para ofrecer a los tejidos. Y por otro lado, tengo lo que es la demanda de oxígeno, que va a estar propiamente dada por lo que es el consumo basal del organismo y que se puede ver modificada frente a situaciones como es la acidosis metabólica, el aporte de determinados medicamentos, la presencia de sepsis también aumenta la demanda de oxígeno, la hipoperfusión, también si tengo una determinada demanda y arterialmente tengo suficiente oxígeno, pero la perfusión regional es mala, en ese sentido, si el cuerpo me pide 2 y yo le puedo solamente dar 1 a nivel del lecho capilar, voy a estar siempre en déficit pese a que mi medición de oximetría de pulso está buena. Y por último tenemos lo que es frente a la sedación. La sedación, justamente en eso se basa y es gran parte del pilar de por qué se hace sedación y anestesia en cirugías, disminuye y ralentece el metabolismo y en consecuencia también disminuye y ralentece el consumo de oxígeno. Todo esto, ese equilibrio, lo resume el parámetro de RSO2 o saturación regional de O2. ¿Y por qué? Puestos en contexto, ¿por qué me interesa medir la saturación regional de oxígeno? Bueno, cuando nosotros tenemos sospechas de que un paciente tiene problemas de perfusión, lo que habitualmente en la práctica vamos a observar, que esto lo deben trabajar hace muchísimos años y lo tienen bien conocido, es alteraciones en el pulso del paciente, cambios en la coloración, retraso en
retorno coronario, las extremidades frías. Posteriormente, y este ya es un marcador a tiempo medio, la aparición del lactato, aparece la acidosis metabólica, se producen cambios en la presión arterial, el paciente deja de orinar y finalmente veo la aparición de creatinina y posteriormente, mucho después, puede ser que el paciente entre en shock o en hipotensión o en paro cardíaco o en tantas otras complicaciones. Pero, y acá lo he dejado adrede, acá al principio veo un bastoncito que no tiene el nombre y ese primer bastoncito es la saturación regional de oxígeno. Es el indicador más temprano en las alteraciones del equilibrio entre la oferta y la demanda que van relacionadas con la perfusión. Si yo veo una alteración de la saturación regional, yo voy a estar anticipándome a cualquier otro cambio fisiológico en signos y síntomas del paciente y me va a dar mucho tiempo para actuar antes de que se comiencen a producir los daños irreversibles. Eso concluiría nuestra primera parte. La segunda parte sería, ¿qué es la tecnología? La tecnología, si uno estudia la bibliografía respecto a la saturación regional, va a ver mucho el nombre NIRS. Y NIRS son las siglas en inglés para el tipo de espectroscopía que usa esta tecnología, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo. Y es cercana al infrarrojo no porque está físicamente cerca del emisor, sino porque así se llama la longitud de onda en la que trabaja esta tecnología. Es la longitud de onda dentro del espectro infrarrojo que está más cerca de la luz visible. Y esta luz tiene determinadas particularidades, que es razón por la cual se elige para esta aplicación, porque al colocarlo en un sitio de medición de interés como es el cerebro, que es donde más se ha usado esta tecnología y que es por donde nació realmente la saturación regional, cuando yo hago atravesar un haz de luz a través de un medio orgánico, ese medio orgánico tiene distintos elementos, cromóforos, que tienen distintas afinidades por esa luz, y esa luz se va a ver, por un lado, absorbida y por otro lado, dispersa por el medio en el que se transmite. Y esa dispersión es la que produce estos haces o trayectorias en forma de banana, si se quiere, o curvas, siendo más propios en el uso del léxico. Y estos haces, los que nos van a dar, similar a la oximetría de pulso, es cuánta luz yo envío y cuánta luz he captado desde el otro lado. La diferencia respecto de la oximetría convencional, que solamente tiene dos haces, pero están en línea recta. En este caso, tiene que ver con que tenemos dos detectores a distintas distancias y tenemos dos detectores porque justamente estamos emitiendo a dos longitudes de onda. Y esas dos longitudes de ondas se dispersan distinto en el tejido, por eso una hace una curvatura más corta y la otra hace una curvatura un poco más larga. ¿Qué veo con la curvatura corta? Mido lo que es el tejido superficial, por eso se llama detector superficial. Y eso va a incluir todas las componentes que no son de interés en la medición regional de oximetría, que serían el hueso, el tejido conectivo, líquidos y cualquier otro elemento que se encuentre en medio del sitio de medición, que sería el parénquima cerebral, y mi sensor. Y por otro lado, tengo un detector profundo, y el detector profundo también va a incluir esas componentes de señal que las podríamos considerar ruido, pero además está midiendo lo que es el tejido cerebral. Entonces, si una señal es ruido y la otra señal es parénquima más ruido, si yo le resto a parénquima más ruido el ruido, me queda solamente el parénquima. ¿Y qué es lo que mido realmente? Lo que estoy midiendo es el equilibrio entre la oferta y la demanda en los lechos capilares que se encuentran de 2 a 2,5 milímetros, 2,5 centímetros, perdón, por debajo del sitio de colocación del sensor. Eso es lo que estamos viendo concretamente, es ese balance en los lechos capilares. Y por eso vamos a decir que la medición de la oximetría regional, en realidad, si lo hablamos en criollo o convencionalmente, es simplemente la medición del resultado o el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sitio de medición. ¿Y cómo lo interpreto? Bueno, una saturación regional alta, por empezar desde algún lado, nos va a hablar de que si el valor es alto, y yo sé que es parte arterial y parte venosa, yo sé que si el valor es alto, el tejido extrajo poco. Y en consecuencia eso puede significar porque tengo mucha oferta de oxígeno o tengo poca demanda de oxígeno. Y por otro lado, vale viceversa. Si yo tengo
un valor bajo puede decirme que estoy demandando más. Ahora, ¿es bueno o malo? Quiero que sea alto, quiero que sea bajo. La verdad es que no hay bueno ni malo, porque es todo contextualmente. Porque, a ver, por situar un ejemplo, un cerebro, y un poco fuerte la imagen, pero un cerebro muerto no consume. Entonces, que yo tenga una saturación de 95% en un paciente que estoy midiendo realmente no es algo. Y por otro lado, tener una saturación demasiado baja me está hablando de que el tejido está consumiendo más de lo que le estoy dando. Y ese equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que nosotros vamos a trabajar con ese parámetro. Acá voy a hacer un ejemplo visual. Espero explicarme correctamente, pero del lado izquierdo tenemos un valor de saturación regional de 78. Esto, lo veremos posteriormente, es un valor normal para una oximetría cerebral. Y por otro lado, en el segundo caso tengo una saturación regional de 45, es un valor muy bajo. Ahora, veamos estos gráficos. Del lado izquierdo yo tengo una arteriola con determinado diámetro y tengo un lecho capilar que, si yo lo veo, está mayoritariamente violeta en el centro. Pero por otro lado, si yo me voy a la imagen de la derecha, que es donde tengo una saturación baja, esta línea verde es el diámetro anterior o el diámetro previo a esta situación. Y veo que el diámetro ha disminuido. O sea, estoy con un proceso de vasoconstricción. Y si yo observo el balance en ese lecho capilar, es más azul que púrpura. De hecho, los ponemos lado a lado. Y vamos a ver que en este caso hay mucha más demanda venosa de disminución en la saturación regional de oxígeno se produce por la vasoconstricción, que va relacionada con una disminución de la oferta. No necesariamente quiere decir que está extrayendo más, sino que tengo menos disponible. Pero también podría ser que mi oferta sea buena y el tejido me pide más si está atravesando un proceso infeccioso o si estoy teniendo algún otro problema fisiológico. Esto a modo de ejemplo. Vamos a situarnos respecto de otras técnicas que ya tenemos bien conocidas para saber qué es y qué no es la saturación regional. La saturación de oxímetro de pulso es la que tenemos por gold standard, digamos, la más convencional, y la que más manejamos por su simplicidad de uso. Es una medición no invasiva que me da una medición arterial de la saturación de oxígeno, y lo que estoy midiendo es el suministro o la oferta de O2 a nivel sistémico, que me habla de la oxigenación sistémica. Venosa de oxígeno se toma a través de muestra de gases arteriales, es un método invasivo que estamos viendo. Es el oxígeno de los consumos de todo el resto del cuerpo, salvo que me vaya a tomar una medición o una toma de oxígeno en un sitio justo fuera de los lechos capilares, pero si no me está hablando del consumo promedio del organismo, sin la capacidad de aislar qué está ocurriendo en cada lugar. Y la medición corresponde a la reserva de oxígeno sistémico y requiere de flujo para poder sacar la muestra. La saturación regional es una medición no invasiva, es un sensor adhesivo similar al de la oximetría de pulso de largo plazo. El tipo de muestra es una muestra capilar, y es una muestra capilar que en el algoritmo que emplea la tecnología, bueno, o lo he dicho varias veces, es el equilibrio entre la oferta de oxígeno y la demanda debajo del sensor que estás tomando. Y la estabilidad de ese valor me habla de un equilibrio de consumo en ese sitio. ¿Qué está midiendo? La oxigenación disponible, que saber qué tanto está tomando realmente el órgano. No es una medición que tampoco requiere flujo ni impulso, y esto la hace muy robusta porque el flujo sanguíneo no se va a ver afectada. Eso por un lado. Y por otro lado, por lo temprano que aparecen esas modificaciones, también lo hace un indicador muy potente y muy robusto en la práctica clínica. Ahora, con ese background o ese trasfondo, vamos a hablar un poco de qué es una saturación normal, porque, por ejemplo, el 99% deseado de oximetría de pulso evidentemente no se extrapola acá.
Empezando por el simple hecho de que estamos hablando de una medición que habla después de que se consume. Entonces, necesariamente tiene que ser más baja que la medición de oximetría de pulso sistémica. Tenemos umbrales distintos según el sitio de medición, y eso es porque cada tejido tiene una distinta prioridad, y en consecuencia las modificaciones en el organismo pueden o no afectar el valor de la medición regional. Concretamente, vamos por el más sencillo o el de base, que sería la medición cerebral, que es con la que nació todo el auge de la medición regional. El rango típico es de 60 a 80%. Y si somos muy específicos, va a ser de 58 a 82%. Eso en pacientes neonatales y también en pacientes adultos. Este valor, en la práctica, empieza con un valor alto y conforme va madurando el bebé, va disminuyéndose, porque aumenta el consumo del cerebro a medida que se van desarrollando las funciones cognitivas. La extracción de flujo de este tejido es elevada y la extracción de oxígeno también es elevada. ¿Qué quiere decir? Que frente a cambios fisiológicos o cambios en la oferta y la demanda, el cerebro va a tener prioridad por encima de otros organismos, y esto de otros tejidos, y de otros órganos. Y esto lo que se traduce es que va a tener una variabilidad de señal de oximetría regional baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tratar de priorizar al cerebro y en consecuencia va a sacarle flujo y oferta de oxígeno a otras partes del cuerpo antes que al cerebro. Realmente, si vemos deterioro en el cerebro a nivel sistema por un problema generalizado, es porque ya estamos bastante tarde, porque es el último lugar del que vamos a estarle sacando. En contraste, tenemos los riñones, y los riñones, yo soy particularmente el hecho de que el riñón es un órgano muy noble. Es un órgano muy noble porque él te habla de lo que hace y de lo que no hace. No te anda ocultando si funciona o no funciona, y además en situaciones de adversidad, el riñón es el primero en inmolarse por el resto del organismo. Entonces, esto va a hacer que la saturación renal sea altamente útil para poder ser un predictor temprano de descompensaciones. ¿Por qué? Bueno, el rango típico de la oximetría perirrenal, que va a ser medición situada alrededor de los riñones, es de 5 a 20% encima de la saturación cerebral. ¿Por qué? Porque consume menos que el oxígeno. Por lo general, porque va a tener prioridad el cerebro por encima de lo que es riñones y otros órganos. La variabilidad en la extracción de flujo de este órgano es variable. Depende de cómo está el todo, si la señal se mantendrá estable o si puede ser sometida a cambios. Y esto le da una variabilidad media o un grado de variabilidad en la señal que no es tan robusta o no es tan constante en el tiempo como la del cerebro, lo cual es bueno, porque el cerebro, por un lado, me va a hablar de cómo está la perfusión para ese órgano que es crítico, y por otro lado el riñón me va a hablar de cómo estoy teniendo que hacer concesiones a otros órganos porque algo no anda bien. Entonces va a ser el primer, y de hecho la saturación regional perirrenal es la que es el indicador temprano en el continuo de tiempo que habíamos mostrado de los signos de deterioro de perfusión. Y la saturación mesentérica es un poco más, es un poco menos fácil de enfrascarla o de meterla en un contenedor. La saturación mesentérica tiene un rango típico bastante errático. De hecho, se debería ver paciente por paciente porque es altamente variable. La extracción de flujo es altamente variable y la extracción de oxígeno también va a ser menor a la del cerebro. Pero la particularidad de esta señal es que la variabilidad es muy alta. Y muy alta me refiero a, en el cerebro, una medición cuando el organismo está estable va a andar en más o menos 3% respecto de una medición, o sea, 80% más menos 3, que va a ser más o menos lo mismo. En el riñón va a ser 5 o 20% encima de la medición cerebral, digamos que es 85%, pero una variabilidad media de más o menos 6% en promedio. Y cuando hablamos de variabilidad mesentérica estamos hablando de más o menos 20, más o menos 25. Realmente lo que vemos en la saturación mesentérica no va a ser la tendencia, sino la ausencia de la tendencia. Porque donde a mí me preocupa es cuando el mesenterio no tiene esos patrones tan
variables y erráticos. Un mesenterio sano es altamente errático y un mesenterio patológico es bastante plano en sus señales. Vamos a ver cómo se aplica el valor de oximetría de pulso regional, la oximetría regional en la práctica clínica. Y estos son algoritmos que están presentes desde hace bastante tiempo y son similares independientemente del tipo de sitio de medición. Lo que va a cambiar es el valor basal. Bueno, una saturación cerebral típica va a andar entre 60 y 80%. Es un órgano altamente perfundido y de alto consumo de oxígeno. Y va a tener prioridad y en consecuencia se va a mantener relativamente estable. ¿Cuándo intervengo? Las intervenciones siempre se hacen cuando respecto del valor basal, o sea, si yo tengo 80, si desciendo 20%, y me refiero a que va a ser el 20% de 80 o 16, si yo bajo de 16 puntos, a mí ya me tiene que llamar la atención. Y si no, si tengo valores de saturación cerebral un poco más bajas, yo voy a actuar cuando el valor absoluto o el valor actual se encuentre por debajo de 50% de saturación regional. Y aquí empezamos a ver un concepto muy importante que es siempre la línea de base o el basal con respecto a la situación de ese paciente, porque son muy variables los valores de saturación regional. Y no solo entre pacientes con patología o sin patología, sino también en pacientes saludables. Hay pacientes que tienen saturaciones cerebrales altas y hay pacientes que tienen saturaciones cerebrales bajas y los dos están saludables. Es todo en función de las necesidades de cada organismo. Y por último tenemos el umbral crítico. El umbral crítico, similar al de intervención, va a ocurrir cuando el descenso es de 25% respecto del basal o de 40% el valor absoluto. Cuando tengo estos descensos, se debe determinar la etiología y ahí podemos comenzar a hacer o empezar a pensar si hay una alteración de la presión arterial media, puede venir desde lo que es la autorregulación por presión, puede ser un problema de la oferta de oxígeno, puede ser un problema de la ventilación del paciente. Si tengo un paciente que está hiperventilado y tengo un valor de capnografía bajo, la capnografía y la saturación regional correlacionan directamente. A mayor capnografía, mayor saturación de oxígeno porque se produce vasodilatación y viceversa cuando se disminuye la capnografía. Mismo para la hemoglobina, la presencia de drogas vasoactivas porque disminuyen el caudal y la disponibilidad de oxígeno, la oferta, la función cardíaca. Bueno, es todo lo que habíamos mencionado anteriormente de la oferta y la demanda, y si lo abordásemos así con protocolos y en mayor detalle, necesitaríamos otra reunión para verlo. Ahora, es muy importante entender que la saturación regional INVOS es un monitor de tendencias, más que un monitor de valores absolutos, porque la realidad es que el valor, lo que me está hablando es de equilibrio y la oferta y la demanda, no es para hacer una extrapolación contra una medición venosa localizada, digamos, porque si hacemos una medición de gases venosos, de gases arteriales a nivel de la vena a la salida del lecho capilar, no va a tener una correlación 1 a 1, pero lo que sí tiene una correlación muy cercana a 1, casi directa y con R cuadrado de 0,97, es los cambios. Cuando se producen cambios en la saturación venosa, se producen cambios en el equilibrio. Entonces, si yo sé que el monitor siempre sigue muy de cerca a los cambios, yo sé que cualquier cambio en ese equilibrio que está en la saturación regional, me está hablando de que algo verdaderamente está ocurriendo en tiempo real y debo actuar sobre eso. En todos los pacientes se toma siempre la lectura inicial, que es la línea de base, y en la monitorización cerebral es una buena práctica colocar dos sensores para hacer una medición bilateral, para que en caso de que haya algún problema de obstrucción o de oferta o de demanda unilaterales, se pueda ver por la diferencia que hay entre las dos mediciones. En la medición perirrenal, el protocolo, el algoritmo de acción es muy parecido. La diferencia es que mi valor sobre el cual arranco es un valor más alto, porque la saturación renal arranca desde una saturación renal más alta que la cerebral. Pero también sigue valiendo que se actúa con 20% de descenso o debajo del 50% absoluto, y mismo para el umbral crítico, debajo del 25% respecto del basal o menos del 40%. Las aplicaciones
de la saturación perirrenal es principalmente para poder revelar signos tempranos de shock compensado. Si tengo problemas sistémicos, ya sea localmente o a nivel global, el primero que se va a dar cuenta es el riñón, porque el riñón es el primero que va a ceder para que los otros órganos tengan prioridad. Por eso va a ser un indicador temprano ante modificaciones. La monitorización mesentérica es útil para la detección de sospecha o para poder tamizar por daños en el mesenterio, concretamente para enterocolitis necrotizante o para una intolerancia lactaria o otro tipo de patologías que pueden afectar, bueno, problemas de la irrigación, todo lo que tenga que ver con el mesenterio que no se encuentre saludable, lo vamos a ver en una señal de saturación regional con poca variabilidad. Tendríamos una línea prácticamente plana para lo que debería ser una línea que es muy errática. Y finalmente, algo que se está estudiando más recientemente es la medición somática, por lo general en miembros inferiores y en algunos casos en miembros superiores, para obtener algunas mediciones tempranas para lo que sería isquemia tisular en distintos sitios. Esto hay bibliografía nueva y se está estudiando, es como lo más reciente, pero principalmente lo que más se utiliza es la saturación cerebral, la saturación renal y para casos específicos la saturación mesentérica. Bueno, ya estamos aproximándonos a la recta final. Vamos a hablar un poco sobre elementos del sistema en sí o lo que usamos cotidianamente. Nosotros tenemos en lo que es Invoz, hay dos modelos de monitor. El monitor más nuevo es el Invoz 7100, pero los elementos del sistema son muy similares a los que se encontraban en el sistema previo. Es el monitor como unidad principal, una estación de carga, 2 preamplificadores y 4 cables en los cuales se conectan los sensores. Al lado derecho tenemos una imagen de cómo es la captura de los valores basales previo a la monitorización del paciente. Entonces, en este caso, tenemos 65 y 67 que corresponderán a mediciones cerebrales, izquierda y derecha, y en este caso tenemos 72 y 77 que probablemente corresponden a una medición perirrenal y a una medición en mesenterio. Vemos cómo efectivamente se encuentran más o menos se encuentran por encima de la saturación cerebral y dentro de ese rango de 5 a 20% por encima. La colocación es muy sencilla, es como, por hacer alguna analogía, es un sensor que mide oximetría, pero el carácter adhesivo probablemente debe parecerse a lo que son adhesivos para electrocardiografía. Se deben situar en el sitio de medición, en este caso sería una medición cerebral, en este caso es una medición perirrenal y otra es el mesenterio. Y lo que sí hay que recordar es, independientemente del modelo trabajado, hay un proceso de conexión de sensores que es bastante intuitivo y después de un par de usos ya se internaliza, que es siempre el preamplificador permanece conectado al monitor. Sería esta área que está marcada con 1. Luego tenemos la conexión del sensor adhesivo en el sitio de medición del paciente, o sea, antes de conectar el cable del sensor al preamplificador, voy a colocarlo en el paciente. Y por último, se conecta el cable del sensor al preamplificador. O sea, vamos al monitor, luego al paciente y luego del paciente al preamplificador. Y posteriormente se cargan los datos del paciente y con la carga de los datos del paciente ya nos deja continuar con la monitorización. Ahí veo que... A ver, un segundito. Alguien había levantado la mano. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, cualquier cosa pueden abrir micrófono y pueden participar. Bueno, posterior a que se carga el paciente, ya se puede pasar a la pantalla de monitorización. Se establece la línea de base con el botón de acá a la izquierda, abajo. Y establecida la línea de base, tenemos la pantalla de monitorización. ¿Qué vemos en pantalla? Tenemos la tendencia del canal 1 monitorizado, la tendencia del canal 2 que estamos monitorizando, y del lado derecho que se encuentran los valores, en grande tenemos el valor que actualmente estamos midiendo,
Acá estaba un poco fuera de orden, pero está fuera de orden para que no quedara todo tan abultado. Acá en azul tenemos lo que era el valor que se tomó como basal para el canal. Y en verde tenemos qué tan buena es la calidad de ese contacto. Esto realmente nos va a hablar de si está limpia la zona de medición, si este indicador de estas barritas están bajas, es porque necesitamos remover el sensor, hacer una limpieza con alcohol y volver a colocar el sensor. Y posteriormente, y por último, tenemos también lo que es el cambio porcentual. Y este cambio porcentual, muy importante, a mí esto al principio me costaba bastante porque no entendía por qué no me daban las cuentas, pero este cambio porcentual es respecto del basal. De hecho, si yo veo acá que este es 65 el basal y este es 72, y acá dice que hay un cambio del 10%, yo recuerdo de la primaria que 72 menos 65 no es 10%, no es 10, pero el cambio de 7 respecto de esto sí anda más o menos en 10% de modificación respecto del basal. Y eso es lo que nos está dando. Recordando que el equipo nos va a pedir intervenir cuando del basal nos vamos para abajo 20% o caemos por debajo de 50% de medición absoluta. En el modelo 7100, que es el que tenemos actualmente, trabajamos los dos modelos, pero el más nuevo es el 7100. Tienen algunas diferencias, pero el algoritmo de medición es el mismo. Tenemos una pantalla de colocación del sensor, también tenemos la toma de los valores de línea de base, posteriormente tenemos la pantalla de monitorización, que es un poco más actual, digamos, pero sigue teniendo la misma información, que es valores basales, tiene el valor actual que estamos midiendo, y acá un poco más grande tenemos el porcentaje de cambio respecto del basal. En este caso, este paciente tiene unos descensos de valores bastante importantes. De hecho, esto es una monitorización, estos dos corresponden a canales cerebrales y estos corresponden a canales somáticos. Y aquí podríamos estar viendo lo que sería alguna arteria del cerebro ocluida, o inclusive podría llegar a ser un tema de un conducto arterioso persistente, porque tenemos de un lado un valor de saturación más alto que del otro. Igual la etiología de este caso, de esta imagen en particular, no la tengo, es del manual de uso, pero a modo de ejemplificación y ver cómo nos aporta la información el monitor está útil. Bueno, eso sería lo que tengo preparado por el día de hoy. Dudas y o consultas son todos bienvenidos y creo que no hay nada más. Muchas gracias por su atención. Ahí estoy viendo que tengo una consulta. Hola, ¿estos valores son aplicables en las primeras horas de vida en la fase de transición postnatal? Es una buena pregunta. Esos valores no los tomes como absolutos, sobre todo en lo que es la transición postnatal, porque por lo general, el bebé, cuando ha nacido, va a tener un consumo de oxígeno o una extracción de oxígeno más baja que la que va a desarrollar en los siguientes días y semanas. Entonces, no es poco común que un bebé recién nacido coloques un sensor a nivel cerebral y veas un valor de oximetría de 90%. Y conforme van pasando las horas, vos vas a ver que ese valor va cayendo a 90, 85, 80, probablemente estabilice, y eso es completamente normal, porque es en la medida en la que van desarrollándose las funciones y va aumentando la extracción de consumo, la extracción de oxígeno. Mismo para el resto de los órganos. Vas a ver tendencias que en las primeras horas de vida son fundamentalmente tendencias que bajan. De hecho, a ver si tengo un ejemplo. Los dos modelos tienen alarmas frente a las variaciones. Lo que cambia entre ambos modelos y que es bastante relevante es el modelo 5100, que es el anterior, refresca datos y mediciones en las tendencias cada 5 segundos. Y el modelo nuevo refresca datos en tendencias cada segundo. Entonces,
tenemos mediciones literalmente segundo a segundo. De hecho, el 7100, por donde, o lo que decimos al momento de ofrecer el producto, es que realmente cada segundo cuenta. Y realmente cada segundo cuenta porque cada segundo que anticipes vas a poder tomar o hacer todas las revisiones de todas las demás cosas que podrían estar no funcionando bien en el paciente y ver cómo se restablece el valor probando, haciendo prueba y error de las distintas alternativas. A ver si tengo algunos ejemplos para que no quede tan abstracto. Algún gráfico. Un segundo. Vamos a compartir. Ahí está. Un segundito. Voy a presentar otra cosa. Tengo esto así, por ejemplo. Vamos a ver algunos gráficos de cómo se ve esto en la práctica. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente con gasto cardíaco. Esta es la situación clínica. Un paciente con gasto cardíaco bajo, reparación de cardiopatía congénita, clínicamente estable. Tenemos el resumen del curso clínico. La reanimación de fluidos ofrece una mejora de la saturación regional mínima. Se administra un fármaco inotrópico para la presión arterial baja. Los signos se estabilizan, pero la saturación somática responde, pero no a la perfusión cerebral. Posteriormente se da sedación para una sedación profunda para la mejora de la saturación cerebral y somática, y posteriormente se estabiliza con una transfusión sanguínea. Vamos a ver cómo pasan o cómo se ven todos esos pequeños hitos. Entonces, acá es la situación de base del paciente. Vemos que viene con saturación regional del 40% y saturación perirrenal de 20%, valores bajos realmente. Y acá se da una perfusión, acá se administran inotrópicos. Y vemos cómo aumenta la saturación regional de perirrenal, pero no vemos cambios en la saturación cerebral. En este caso se produce la sedación y la intubación. Vemos cómo frente a la sedación e intubación disminuye el consumo de oxígeno, entonces volvemos a ver cómo aumenta el valor de la saturación regional. Y acá por último hacemos una transfusión sanguínea y vemos un último pico, y acá es donde estabilizaría después de toda la terapia. Acá quiero darles un ejemplo de uno con un mesenterio que es quieto. Un patrón saludable de mesenterio sería como el que tenemos acá, que es altamente variable. Pero en este caso teníamos un problema porque estaba demasiado estático ese mesenterio. Y en este caso se producía por una isquemia por un ductus arterioso persistente. Acá se hace el procedimiento y la ligadura del ductus persistente y vemos como inmediatamente la saturación cerebral, que no tenía rangos tan problemáticos, pero fundamentalmente la mesentérica sí empieza a recuperar la variabilidad que debería tener un paciente saludable. Y acá se ve el antes y el después muy claro. Bueno, así hay muchos casos que se pueden revisar. Y realmente la utilidad práctica de la saturación regional en el día a día es invaluable, más que nada por el tiempo de respuesta y porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, y ayuda muchísimo para auxiliar el diagnóstico. Bueno,
ver si hay algo más. Cuando hay edema, el sensado es el mismo. Cuando hay edema, el sensado, salvo que el edema te produzca un problema por obstrucción, el sensado va a ser el mismo, porque la medición elimina todas las componentes de lo que se consideran elementos de ruido. Ahora, si el edema te llega a ocluir un vaso, en ese caso sí te va a afectar la medición, porque los tres elementos que uno busca al momento de ejecutar el protocolo de respuesta para la saturación regional es obstrucciones mecánicas, alteraciones de la oferta de O2 y alteraciones de la demanda de O2. Y si el edema te obstruyera, estarías en ese primer ámbito. Luego, en encefalopatía hipoxicoisquémica para definir hipotermia. ¿Hay alguna curva en particular que deberíamos ver? Isquémica. A ver, creo que tengo. Hipotermia. Eliana, por tu consulta de la encefalopatía hipóxico-isquémica, sinceramente te averiguo. Creo que puedo consultarte con mi superior, pero yo no te sabría responder si tendrías que monitorizar una curva en particular para ese caso. Un minuto. Listo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda o consulta? Si no, los libero, que es un poco tarde, pero va siendo tal vez hora de comer si no comieron ya. Y si no, para algunos tal vez ya es para merendar. A ustedes por su asistencia.